Las puertas de la percepción, el cielo y el infierno de Aldous Huxley. El estudio sistemático del peyotl comenzó en 1886 con Ludwig Lewin, revelando un cacto que había sido venerado por los pueblos originarios de México y el sudoeste de Estados Unidos como una deidad viva. La percepción religiosa de esta planta reflejaba su profundo efecto sobre la conciencia humana, anticipado por experimentos posteriores con la mescalina, su principio activo. Psicólogos como Jaens, Jabelokeyis y Wirmichey constataron que la droga alteraba la percepción más intensamente que cualquier otra sustancia conocida, siendo al mismo tiempo menos tóxica, lo que la situaba en un lugar destacado dentro de la farmacología experimental. Los avances en química y neurología permitieron sintetizar la mescalina y estudiar sus efectos de manera más sistemática. Los investigadores observaron cómo esta sustancia modifica la percepción de los sujetos, proporcionando una comprensión más directa de los procesos mentales. Algunos filósofos también la usaron para explorar interrogantes profundos sobre la inteligencia, la conciencia y la relación entre mente y cerebro. Estas investigaciones abrieron un camino hacia la exploración de estados internos de la mente que normalmente permanecen inaccesibles. La estrecha relación química entre la mescalina, la adrenalina y compuestos como el ácido lisérgico y el adrenocromo sugiere que el cuerpo humano posee mecanismos internos capaces de generar alteraciones profundas en la conciencia. Algunos de estos cambios se asemejan a los síntomas de la esquizofrenia, planteando preguntas sobre la relación entre la bioquímica cerebral y los trastornos mentales. Este descubrimiento indica que cada individuo tiene la capacidad de experimentar estados de conciencia extraordinarios mediante sustancias que ya se producen en el organismo. La experiencia de la mescalina muestra que la percepción es inherentemente individual y privada. Aunque compartimos un mundo común, cada conciencia constituye un universo aislado, donde las emociones, intuiciones y visiones son incomunicables directamente. La empatía permite comprender ciertos sentimientos ajenos, pero los extremos de la mente humana permanecen inaccesibles sin métodos especiales. Las drogas, la meditación o la hipnosis ofrecen medios para acceder a estos universos interiores, acercando a la experiencia de visionarios, místicos o genios que viven en realidades radicalmente distintas. El efecto de la mescalina no se limita a visiones fantásticas, sino que intensifica la percepción de la realidad inmediata. El autor describe cómo un simple ramillete de flores revela una vibrante vida interior, una serencia que refleja la divinidad inherente en cada cosa. La percepción se transforma en un contacto directo con la existencia, donde el significado y la luz interior de los objetos superan cualquier construcción simbólica o verbal. La experiencia evidencia que lo extraordinario puede residir en lo cotidiano, en la pura observación de lo que existe sin adornos ni interpretación. Los objetos y el espacio dejan de ser meramente categorías utilitarias para convertirse en campos de intensidad y significado. Las relaciones espaciales y temporales pierden su predominio, y la conciencia se centra en la esencia de lo percibido. La mente percibe la realidad en términos de existencia y valor intrínseco de los elementos, más que en función de medidas físicas. Esta transformación muestra cómo la percepción puede trascender las limitaciones habituales de la experiencia, revelando un mundo saturado de significado que permanece invisible en la conciencia ordinaria. El cerebro y los sentidos funcionan como válvulas reductoras de la conciencia, filtrando la vasta inteligencia libre que cada ser humano podría percibir. La vida cotidiana se limita a un flujo estrecho de información práctica, mientras la mayor parte del conocimiento potencial permanece inaccesible. Métodos como la meditación, la hipnosis o el uso de drogas activan válvulas adicionales, permitiendo acceder a fragmentos del conocimiento universal que trascienden lo utilitario. La mescalina, en este sentido, actúa como una llave que abre las puertas de la percepción hacia dimensiones de la realidad que normalmente permanecen ocultas, revelando un universo de significado profundo en la vida cotidiana.
La mescalina actúa reduciendo la producción de enzimas que regulan la glucosa en el cerebro, disminuyendo así el suministro de azúcar a un órgano con demanda constante. Esto provoca que la memoria y la capacidad de pensamiento apenas se vean afectadas, mientras que las percepciones visuales se intensifican, recuperando una inocencia perceptiva similar a la infancia. El sentido del tiempo se atenúa y la voluntad pierde interés en acciones habituales, concentrándose en experiencias más profundas, internas o externas, que se perciben como superiores. Cuando el ego queda debilitado, la inteligencia libre se filtra a través de la válvula cerebral, generando experiencias biológicamente inútiles pero intensamente reveladoras. Algunos perciben fenómenos extrasensoriales, otros descubren la belleza visionaria o comprenden la plenitud de la existencia tal como es, al margen de conceptos. La percepción del color se agudiza de forma extraordinaria, permitiendo distinguir matices que normalmente pasarían inadvertidos, demostrando que ciertos aspectos de la realidad poseen un valor intrínseco apreciable solo mediante la percepción liberada del ego. Los objetos cotidianos, como una silla de mimbre, adquieren significados profundos y se manifiestan con una identidad plena, similar a representaciones artísticas de Van Gogh. Estas experiencias muestran que los símbolos, por expresivos que sean, nunca alcanzan la totalidad de la realidad que representan. La contemplación directa de los objetos revela la naturaleza esencial de las cosas y prepara a la inteligencia para intuiciones propias, conectando lo sensible con lo espiritual y evidenciando la limitación del arte frente a la existencia pura. La atención a los detalles, como los pliegues de las telas en Botticelli, permite apreciar un nivel de complejidad y significación que escapa a la percepción ordinaria. Los ropajes en la pintura no son meros ornamentos sino vehículos de formas no representativas que transmiten estados de ánimo, temperamento y actitudes ante la vida. Los artistas, al igual que quienes toman mescalina, perciben la esencia intrínseca de las cosas, captando un conocimiento profundo del ser que no depende de la utilidad biológica o social. El arte y la percepción del ropaje funcionan como jeroglíficos vivos que representan el misterio del ser. Las formas plegadas, aparentemente sencillas, contienen significados universales que el artista intenta trasladar a la pintura o la escultura, aunque la gloria de la existencia siempre supere la capacidad de representación. La observación de elementos cotidianos desde este estado de percepción revela la riqueza de lo ordinario y su conexión con la totalidad del mundo, enseñando a valorar lo que normalmente se considera trivial. La experiencia del no mismo permite contemplar objetos y seres con una presencia serena, desvinculada de juicios morales, deseos y acciones utilitarias. Las relaciones humanas se perciben desde la distancia, como elementos externos a la percepción del absoluto, mientras la atención se centra en la manifestación pura de la existencia. Esta visión transfigurada evidencia que la conciencia puede experimentar la esencia de las cosas sin intervenir ni juzgar, apreciando su identidad y plenitud de manera directa. Artistas como Vermeer y los hermanos Lenain ejemplifican esta capacidad de percibir la identidad esencial en la naturaleza muerta y en figuras humanas. La sutileza del color y la textura en Vermeer o la rotundidad de las formas en Lenain permiten expresar lo absoluto de manera diferente, según la sensibilidad de cada creador. La percepción artística, liberada de la válvula reductora del ego, muestra la belleza y la trascendencia del mundo cotidiano, donde lo ordinario se convierte en una manifestación del ser universal. La experiencia de la percepción purificada revela un mundo transfigurado, donde incluso lo más cotidiano adquiere un carácter sagrado. Cada ciña, cada estanque y cada farol se convierten en manifestaciones del Dharma cuerpo, mostrando una armonía absoluta que contrasta con la visión ordinaria de los objetos y las relaciones humanas. Esta percepción lleva al cuestionamiento sobre cómo conciliar la contemplación con la acción, la caridad y la compasión, planteando un dilema entre la vida activa y la vida contemplativa. La mescalina abre la puerta a una contemplación profunda,
pero limita la acción práctica, señalando la necesidad de un equilibrio entre visión y participación en el mundo. El alcance de la contemplación ética muestra que incluso el simple acto de abstenerse de hacer el mal constituye una forma de virtud. La percepción purificada genera una satisfacción completa al reconocer el orden divino, eliminando la codicia, la ambición y los deseos destructivos. La contemplación plena no solo conduce a la serenidad, sino que también permite actuar con compasión, como los bodhisattvas, integrando lo divino con la atención a las necesidades humanas. La ética se convierte así en una extensión natural de la percepción transformadora, donde el comportamiento y la visión se fortalecen mutuamente. El paisaje interior ofrecido por la mescalina puede ser menos evidente que el mundo externo, mostrando símbolos de la mente más que la identidad arquetípica. La capacidad de expresar lo que se percibe distingue al visionario auténtico, capaz de comunicar experiencias profundas en palabras o colores. Mientras que muchos artistas y poetas contemporáneos se concentran en el subconsciente personal, la tradición ha otorgado mayor importancia al mundo interior como fuente de conocimiento y significación espiritual. La exploración interna sigue siendo un camino hacia la comprensión de lo divino, aunque distinto del mundo externo y cotidiano. La música actúa como puente entre la contemplación y la realidad humana, incluso cuando su estructura parece desintegrada. Obras de Gesualdo o Alban Berg muestran que, a pesar del caos aparente, cada fragmento refleja un orden superior. La percepción no se reduce a lo armonioso y coherente, sino que incluye la totalidad en los fragmentos, reforzando la experiencia del universo como un todo sagrado. La desintegración en el arte puede revelar una presencia más auténtica de lo divino que la organización estrictamente humana, enseñando que la percepción profunda trasciende la mera forma. La salida al jardín confirma la disociación entre cuerpo y conciencia, donde el organismo actúa por sí mismo mientras la mente contempla. La inteligencia fisiológica funciona autónomamente, y la conciencia se centra únicamente en la experiencia directa del mundo transfigurado. La percepción alcanza un nivel donde el mirar absorbe completamente, dejando a un lado la noción de ego y el control consciente. La mente se convierte en un receptor de belleza y orden sin mediación, experimentando un estado donde cada objeto cotidiano se revela como extraordinario y profundamente significativo. El sol y las sombras transforman la pérgola en un espectáculo de luz y color que sobrepasa la descripción ordinaria. La experiencia del mirar se vuelve absoluta, y los objetos pierden su carácter utilitario para revelar su esencia pura. La percepción alcanza un grado casi aterrador de intensidad, comparable a los momentos de lucidez en la esquizofrenia, donde la belleza se vuelve abrumadora y todo lo demás carece de importancia. Este estado muestra cómo la contemplación puede aislar al observador de la realidad práctica mientras expone la maravilla del mundo en su forma más intensa y sagrada. La tregua de la percepción purificada es temporal y limitada. El regreso a la conciencia ordinaria trae consigo el horror, mostrando la fragilidad de este estado de contemplación extrema. La experiencia enseña que la belleza y la revelación están acompañadas por el riesgo de sobrecogimiento, y que la integración de percepción y acción requiere vigilancia, ética y disciplina. La mescalina revela las alturas de la contemplación, pero deja claro que su plenitud solo puede alcanzarse mediante el esfuerzo consciente y la aplicación práctica del conocimiento obtenido, manteniendo un equilibrio entre lo sublime y lo cotidiano. La mescalina provoca experiencias intensas que no afectan de la misma manera a todos. Para quienes gozan de salud mental estable, la droga ofrece un encuentro profundo con la percepción, mientras que aquellos con depresiones, ansiedad o enfermedades recientes pueden sufrir angustia intensa. La capacidad de enfrentarse a la experiencia depende de la preparación mental y la ausencia de miedo, evitando que lo extraordinario se vuelva aterrador. El contacto con lo divino o lo absoluto puede generar pánico al enfrentarse a una realidad que la mente ordinaria no está acostumbrada a manejar.
La experiencia de la mescalina revela la tensión entre la conciencia humana limitada y la infinita realidad que se presenta. La esquizofrenia extrema muestra cómo la mente atrapada no puede refugiarse en símbolos compartidos y percibe la realidad como hostil. La intensidad de la percepción puede generar miedo, violencia, catatonía o incluso suicidio psicológico. La claridad y comprensión de esta experiencia dependen de guías externas que ayuden a interpretar la realidad, como los rituales tibetanos que acompañan al alma hacia la clara luz, permitiendo enfrentarse a lo trascendental con serenidad. El entorno natural, bajo los efectos de la mescalina, se transforma en un espectáculo de luces, colores y formas que revelan detalles imperceptibles en condiciones normales. Las flores y el follaje adquieren un brillo sobrenatural, y elementos cotidianos como automóviles o paredes se perciben con un significado y belleza renovados. La transfiguración depende de la cercanía y del enfoque de la percepción. Cuanto más cercano el objeto, más evidente su transformación. Este despertar estético demuestra que la realidad ordinaria puede contener dimensiones extraordinarias que solo se revelan con un cambio de conciencia. Los desplazamientos cotidianos, como paseos en automóvil, muestran que lo extraordinario puede surgir incluso entre la arquitectura común. La percepción alterada revela un paralelismo entre la totalidad y la diferenciación de los elementos, donde cada objeto conserva su esencia y a la vez se distingue del resto. La belleza y el significado emergen de la interacción entre la percepción humana y los elementos del mundo, generando momentos de revelación que se presentan y se disuelven rápidamente, dejando una conciencia más alerta y sintonizada con el entorno. La necesidad de escapar de la realidad limitada ha llevado a la humanidad a crear paraísos artificiales a través del arte, la religión, el carnaval y las sustancias químicas. Drogas como el alcohol, opio, hachís, marihuana o barbitúricos han servido como sustitutos de la trascendencia espiritual. La mayoría de estas sustancias están reguladas o prohibidas, salvo el alcohol y el tabaco, que reflejan la constante búsqueda de alivio frente a la monotonía, el sufrimiento y la limitación de la existencia cotidiana. El ideal sería crear drogas que permitan la autotrascendencia sin efectos negativos graves. La mescalina se acerca a esta meta al ofrecer experiencias profundas sin inducir violencia ni comportamientos peligrosos. Aunque no es perfecta, su uso revela posibilidades de expansión de la conciencia más seguras que otros narcóticos. La química moderna y la investigación científica podrían desarrollar sustancias que sustituyan la evasión perjudicial por experiencias enriquecedoras, abordando la necesidad constante de trascender el sí mismo y escapar temporalmente del ambiente opresivo. La experiencia peyotlista entre indígenas norteamericanos muestra un modelo en el que la autotrascendencia y la religiosidad se combinan de manera armoniosa. La ingestión del peyotl produce visiones, sensación de presencia divina y conciencia moral sin alterar la conducta ni la serenidad de los participantes. Los efectos son positivos, aumentando la moderación, el respeto y la paz interior, evidenciando que ciertas puertas químicas pueden abrir caminos espirituales genuinos. La integración de sustancias como la mescalina con prácticas religiosas muestra un potencial para satisfacer el apetito del alma humana de forma consciente y segura. La Iglesia norteamericana indígena ha logrado integrar el uso sacramental del peyotl con la tradición cristiana, de modo que una práctica ancestral se convierte en un símbolo de independencia espiritual y autotrascendencia. Este enfoque une impulsos fundamentales del alma, la necesidad de libertad, la búsqueda de trascendencia y el afán de adoración, ofreciendo a sus miembros una experiencia religiosa directa y significativa, distinta de los rituales meramente formales. La combinación de tradición indígena, símbolos cristianos y exploración de otros planos de conciencia permite acceder a una percepción más completa de la realidad y del espíritu. El valor de la experiencia con la mescalina radica en mostrar la realidad exterior e interior sin filtros de conceptos o palabras. La percepción directa, aunque temporal,
permite un contacto profundo con la inteligencia libre, liberada de la obsesión por la supervivencia o los símbolos sociales. Para el intelectual, acostumbrado a la fecundidad de la palabra, esta experiencia ofrece la posibilidad de relacionarse con el mundo más allá de lo verbal, comprendiendo la naturaleza y la existencia de manera inmediata y sin intermediarios. Goethe mismo reconoció que el silencio y la contemplación directa superan la expresión verbal y permiten descifrar los signos trascendentales de la vida. El sistema educativo actual, centrado en la palabra y los símbolos, limita la capacidad de percepción directa y la comprensión de la realidad. Los métodos de psicología gestaltista y las técnicas de maestros en distintas disciplinas muestran cómo se puede ampliar la percepción y la conciencia, pero estos conocimientos rara vez se aplican de manera generalizada. La educación formal ignora las humanidades no verbales y las artes de percibir, relegando el desarrollo de habilidades que permitirían a las personas comprender la realidad interior y exterior de forma más plena y experimentar la trascendencia sin recurrir exclusivamente a conceptos abstractos. La investigación sobre la mescalina demuestra que experiencias trascendentales accesibles a personas con buena salud y preparación adecuada son ignoradas por filósofos, teólogos y educadores. La cultura académica, centrada en lo verbal, desestima el estudio de la percepción directa y la educación en humanidades no verbales. Las personas muy cultas encuentran difícil dedicar atención a lo que no se expresa mediante palabras, mientras que la exploración de hechos concretos y la apertura al espíritu son dejadas de lado. Esto limita el desarrollo integral del individuo y mantiene la supremacía de los sistemas de razonamiento frente a la experiencia trascendental. La puerta en el muro ofrece una comprensión directa de la realidad y del misterio, transformando a quien la atraviesa. La percepción inmediata de los mundos interior y exterior permite reconocer la realidad total y permanecer consciente de la propia existencia como ser humano. Esta experiencia reduce la arrogancia del intelecto, enseña la relación entre las palabras y los hechos y proporciona una humildad capaz de integrar la comprensión racional con la intuición directa. Cielo e infierno. La experiencia con mescalina permite explorar regiones inéditas de la mente, revelando no solo aspectos personales desconocidos, sino también ofreciendo comprensión de cómo otras mentes perciben y sienten. Al observar estas regiones, se distingue un viejo mundo de conciencia ordinaria y una serie de nuevos mundos conformados por lo subconsciente, lo inconsciente colectivo y la experiencia visionaria, cada uno con su flora y fauna propia, completamente independientes y autónomos. La mente humana posee territorios aún inexplorados que requieren métodos confiables para acceder a ellos, como la química de la mescalina o la hipnosis profunda. El efecto de la mescalina altera la eficiencia biológica del cerebro, disminuyendo su capacidad de supervivencia habitual y permitiendo que emerjan sucesos mentales sin valor práctico, pero con significado estético y espiritual. Experiencias como el ayuno o el confinamiento en silencio logran efectos análogos, abriendo la puerta a visiones profundas. Los ascetas y ermitaños han seguido estos métodos, buscando trasladarse a estas regiones mentales extremas, donde los límites de la conciencia cotidiana se disuelven y la mente se enfrenta a seres y fenómenos independientes de la percepción común. Los seres que habitan estas regiones son tan extraños como los marsupiales en Australia, su existencia obedece a leyes internas y no a la imaginación personal. La percepción visionaria se caracteriza por la luz intensa y los colores extraordinariamente brillantes, superando los sueños ordinarios, generalmente en blanco y negro. Esta luminosidad y color no reflejan la personalidad del observador, sino que revelan la concreción de lo percibido, una realidad autónoma que no depende del yo consciente ni de las construcciones simbólicas habituales. El color en estas visiones indica presencia y concreción, a diferencia de los símbolos de los sueños, que carecen de color porque solo representan deseos y conflictos internos. En los antípodas de la mente, las percepciones son directas, sin mediación del lenguaje ni de abstracciones,
permitiendo experimentar la realidad en su intensidad original. Los objetos visionarios no son inventados, existen con independencia y poseen significado intrínseco, mostrando la distinción esencial de lo no humano dentro del universo. La percepción en estas regiones trasciende la utilidad práctica y la narrativa personal, mostrando hechos que existen por derecho propio. La repetición de ciertas formas y experiencias es común: geometrías vivas, alfombras, mosaicos, edificios complejos y paisajes cambiantes, con colores intensos y gran riqueza visual. La experiencia visionaria combina luz, color y significado, otorgando un sentido de concreción que no puede hallarse en la vida cotidiana. Figuras heroicas y animales fabulosos emergen en estas visiones, mostrando una creación nueva, independiente de recuerdos o invenciones personales. Todo lo percibido es original, asombroso y extraordinario, revelando la capacidad de la mente de generar y observar mundos completamente autónomos. Cada visión se manifiesta con intensidad y autonomía, desafiando las limitaciones del pensamiento convencional y abriendo un acceso directo a lo esencial de la realidad. El viaje por los antípodas de la mente transforma al observador. El contacto con estos mundos visionarios aumenta la conciencia y reduce la arrogancia intelectual, mostrando que las palabras y conceptos habituales son insuficientes para captar la totalidad de lo percibido. La percepción directa de estas realidades permite integrar la experiencia visionaria en la comprensión cotidiana, ofreciendo un conocimiento más profundo del universo y del lugar del ser humano dentro de él. La creación de formas visuales en la mente no depende directamente de quien experimenta o recuerda, sino de un compartimiento mental diferenciado que opera de manera autónoma respecto a los sentimientos e intereses de la persona. Las experiencias con la mescalina muestran un mundo visionario en el que surgen puntos de luz, líneas en zigzag, nubes brillantes, paisajes, edificaciones y objetos que parecen piedras preciosas, todo con una luz y colores preternaturales que exceden la percepción ordinaria. Cada visión es única, pero todas comparten la misma especie de intensidad y significación, revelando los antípodas de la mente. Los relatos de mundos míticos y paraísos de diversas tradiciones culturales presentan sorprendentes semejanzas con estas experiencias visionarias. La luz intensa y los colores extraordinarios acompañan paisajes de belleza indescriptible, como el jardín de las Hespérides, los campos elíseos, las islas de los bienaventurados y Uttarakuru en la tradición hindú, donde lagos, ríos, flores y piedras preciosas llenan cada escena. Estas visiones sugieren un patrón común en la percepción del otro mundo, reflejado también en el Edén bíblico, los paraísos budistas y las ciudades celestes de la tradición cristiana y hindú. Las piedras preciosas y los cristales desempeñan un papel central como objetos arrobadores que conectan la experiencia visionaria con el mundo físico. La fascinación por estos materiales y su valor social y económico puede rastrearse hasta su correspondencia con las visiones interiores. Las gemas poseen luminosidad propia y color preternatural que recuerda los antípodas de la mente, generando en el observador una sensación de transporte hacia esos otros mundos. Flores y elementos naturales cumplen un papel similar en culturas sin tradición de gemas, demostrando que la belleza preternatural en la naturaleza y los objetos sirve como vehículo hacia experiencias visionarias. Los objetos brillantes y las obras de arte inducen estados de trance o ensoñación al recordar al inconsciente la vida en los antípodas de la mente. Materiales como metales pulidos, piedras preciosas, cristal y pigmentos evocan la experiencia visionaria, y la habilidad del artista para combinar formas y colores potencia este efecto. La joyería y el arte religioso, con sus metales y gemas, crean auténticos talismanes capaces de inducir visiones, como se observa en relicarios, altares, estatuas y ornamentos de distintas culturas y épocas. El uso de la luz y el cristal en la arquitectura y el arte medieval generaba experiencias visionarias intensas. Vidrieras,
ventanales y catedrales transformaban los espacios en mundos arrobadores, transportando a los espectadores hacia el otro mundo. Durante el Renacimiento, la transparencia y el color fueron reinterpretados en la pintura y el vidrio, modificando la experiencia original, mientras que la Reforma y la Contrarreforma alteraron el papel del color y la visión en el culto, privilegiando la lectura y la comprensión sobre la arrobación visual. Materiales como mármol, granito, cerámica y porcelana fueron utilizados con fines arrobadores más allá de su utilidad práctica. Grandes monolitos, columnas y obras de alfarería pulida inducen admiración y una conexión con el otro mundo, ya que su brillo y perfección evocan la luz y los colores preternaturales de la experiencia visionaria. Estas prácticas muestran cómo lo aparentemente inútil o costoso servía para acercar al hombre a los antípodas de la mente y a la contemplación de lo divino. La teoría de la belleza se relaciona con la percepción de colores puros y brillantes, según Platón y Santo Tomás de Aquino, quienes asociaban la intensidad de la luz y el color con la esencia de la experiencia estética. Aunque esta visión es limitada y no abarca toda la complejidad artística, refleja parcialmente la verdad de que la fascinación por la luz, el color y la luminosidad de los materiales conecta la mente humana con los antípodas visionarios, generando experiencias profundas de arrobación y contemplación que trascienden la percepción ordinaria. Los colores brillantes y puros revelan una clase especial de belleza visionaria, capaz de transportar la mente hacia los antípodas del mundo cotidiano. Las obras antiguas, desde los templos griegos hasta las iglesias góticas, muestran estos colores como vehículos de éxtasis estético. La sensibilidad moderna, acostumbrada a la abundancia de pigmentos y luces, ya no se conmueve con la misma intensidad. La saturación de la experiencia visual en la vida cotidiana ha despojado a los colores de su poder arrobador, reduciéndolos a elementos comunes en ciudades y objetos industriales. El contraste entre la escasez de colores en el pasado y la profusión moderna explica la intensidad que tenían antaño las pinturas y decoraciones. Los habitantes de épocas anteriores vivían rodeados de tonos apagados, reservándose los materiales brillantes para ceremonias y clases privilegiadas. La contemplación de gemas, tapices y frescos inducía estados visionarios al espectador, mientras que hoy, la familiaridad con la abundancia de color ha neutralizado su efecto. La tecnología ha desvalorizado los estímulos que antes provocaban arrobamiento, desde luces hasta superficies metálicas y cristales, convirtiendo lo extraordinario en cotidiano. La oscuridad del contorno potencia la percepción visionaria de la luz y el color, como se aprecia en obras de Fra Angelico, Andrea de Castagno, Goya y Rembrandt. El claroscuro transforma la pintura en un escenario donde la luz y la oscuridad interactúan de manera maniquea, manteniendo su poder de transportar al espectador más allá del mundo tangible. Incluso los paisajes visionarios y las figuras heroicas en reposo poseen un magnetismo especial, pues su quietud permite que la mente acceda a antípodas interiores y a un mundo más allá de lo humano. Las figuras heroicas y los querubines en el arte de distintas culturas muestran la plenitud del otro mundo, donde la acción no tiene cabida y la existencia tranquila es suficiente. Su inmovilidad transmite un poder arrobador que trasciende lo estético, recordando al espectador la experiencia visionaria de la mente y su relación con lo divino. La contemplación de estas obras induce estados de introspección, acercando al individuo a una percepción más profunda de la realidad y la revelación. El paisaje como elemento artístico visionario surge más tarde que la figura heroica, y su representación más efectiva ocurre en primer plano o a gran distancia. La proximidad intensifica detalles singulares, mientras que la lejanía invita a contemplar la vastedad de la naturaleza, recordando la esencia ajena y primigenia del otro mundo. Esta percepción despierta un asombro que trasciende la mera observación de lo humano y conecta con experiencias internas de lo visionario. El arte de paisajes, como en los nenúfares de Monet o la pintura Sung china, refleja un punto de vista no humano que sitúa al espectador frente a la vida autónoma de la naturaleza.
La escala y la perspectiva revelan un mundo que opera según sus propias leyes, donde el hombre pierde centralidad y la mente se aproxima a la contemplación de lo esencial y lo imprevisible. Esta experiencia transportadora surge de la observación directa de la realidad natural y de la representación de su independencia frente al deseo humano. La representación visual de los antípodas de la mente, ya sea mediante figuras heroicas o paisajes, revela un universo paralelo que opera más allá de la existencia humana ordinaria. La contemplación de estas escenas permite experimentar la diferenciación de la naturaleza y lo divino, hallando en el arte una vía de acceso a mundos interiores. La pintura, el color y la luz se convierten en mediadores entre la percepción y la revelación, conduciendo al espectador hacia el otro mundo que habita en el fondo de la mente humana. La fusión del individuo con el universo impersonal transforma la percepción de la realidad, borrando la importancia de la humanidad en favor de la contemplación de las meras cosas. La atención a objetos naturales cercanos, como lirios o hojas, revela su belleza esencial y los convierte en elementos arrobadores que evocan la geometría viva del otro mundo. Los primeros términos de la naturaleza, captados en modelos, dibujos y frescos, fueron interpretados con maestría en la antigüedad y en la Europa medieval, alcanzando cumbres de perfección en obras de Pisanello, Paolo Ucello y los tapices de la nobleza europea. Estos elementos transmiten la misma intensidad visionaria que los paisajes lejanos, mostrando la capacidad del arte de elevar lo cotidiano a lo divino. El arte moderno, representado en los interiores de Vuillard, demuestra que incluso los objetos más triviales pueden convertirse en joyas vivas dentro de un conjunto armonioso. Cada detalle, desde un papel pintado hasta un bibelot, contribuye a un mundo transfigurado que recuerda al otro mundo, mostrando que la experiencia visionaria puede ser inducida por la atención consciente y la interpretación estética. La contemplación de estos espacios nos transporta, revelando que el arte no solo reproduce la realidad, sino que la transforma en una experiencia que trasciende lo común. La experiencia visionaria no siempre es bienaventurada. Existen visiones aterradoras, como las de los esquizofrénicos o quienes consumen ciertas sustancias, donde la luz y la infinitud se perciben como amenaza. La intensidad de los objetos, su cercanía y su autonomía generan un sentimiento de constricción y horror. El infierno visionario es un mundo psicológico veraz, reflejado en la literatura y el arte, donde cada detalle transmite opresión y cada objeto manifiesta una presencia amenazante, recordando la estrecha relación entre la percepción y el estado emocional del observador. Factores físicos y psicológicos determinan la calidad de la visión. El miedo, la ira y la falta de confianza bloquean el acceso al otro mundo celestial, mientras que la fe y la confianza amorosa abren la posibilidad de experiencias bienaventuradas. La virtud por sí sola no garantiza la visión positiva, la disposición interior y el estado de ánimo son decisivos. La experiencia visionaria refleja la relación entre el individuo y el cosmos, mostrando que el cielo y el infierno son interpretaciones del mismo fundamento divino, donde el equilibrio emocional determina si la percepción es liberadora o aterradora. Después de la muerte, la mayoría de las almas se retiran a mundos similares a la vida terrena, usando recuerdos y deseos para construir su entorno. Solo una minoría accede directamente a la unión con el divino fundamento o soporta la bienaventuranza o el horror visionario. La experiencia post-mortem es una continuación de la capacidad humana de percibir lo esencial y trascender lo cotidiano, donde el cielo y el infierno reflejan la intensidad y la cualidad de la visión alcanzada, combinando tradición espiritual y observaciones modernas sobre la mente y la percepción. Apéndice 1. La inhalación de mezclas de oxígeno y anhídrido carbónico produce cambios físicos y psicológicos que facilitan experiencias visionarias. Dependiendo de la persona, estas pueden manifestarse como remolinos de colores, evocaciones de recuerdos o visiones breves del otro mundo.
La práctica de la respiración en yoga prolonga la retención de aire y eleva la concentración de CO2 en la sangre, disminuyendo la eficiencia de la válvula reductora cerebral y abriendo la puerta a percepciones de lo superconsciente. Gritar o cantar repetidamente genera efectos similares, aumentando la concentración de CO2 y permitiendo la entrada a material visionario más allá de la lógica cotidiana. Rituales religiosos y mágicos, desde letanías hasta cantos de curanderos y monjes, cumplen un propósito fisiológico inadvertido: inducir estados alterados de conciencia mediante el control de la respiración y la química sanguínea. La repetición prolongada de sonidos y gestos genera cambios bioquímicos que facilitan la aparición de visiones, mostrando que la experiencia visionaria se encuentra íntimamente ligada a procesos corporales básicos, como la actividad de pulmones, sangre y células nerviosas. La combinación de mente, cuerpo y química define el acceso a experiencias que trascienden la conciencia común. El uso de la lámpara estroboscópica introduce un estímulo físico directo sobre la actividad cerebral. La luz intermitente interactúa con los nervios ópticos y genera dibujos de colores cambiantes, cuya tonalidad depende de la frecuencia del centelleo. Ritmos entre 10 y 15 destellos producen colores cálidos, mientras frecuencias mayores producen verdes, azules o grises. Además, la luz estroboscópica intensifica visiones inducidas por sustancias como mescalina o ácido lisérgico, transformando simples figuras en paisajes complejos y llenos de significado. Este efecto demuestra la profunda relación entre los estímulos externos y la generación de experiencias visionarias. Los experimentos de Penfield con electrodos cerebrales muestran que la estimulación directa puede evocar recuerdos con precisión y acompañados de emociones originales. El sujeto se encuentra simultáneamente en el presente y en experiencias pasadas, revelando que la mente puede proyectar acontecimientos lejanos y reproducir intensidades emocionales. Esta evidencia plantea preguntas sobre cómo el cerebro recibe y traduce material visionario, y sugiere que las experiencias visionarias podrían originarse en un punto remoto de la inteligencia libre, siendo el cerebro un receptor y modulador de realidades trascendentes. La naturaleza de las visiones permanece en gran medida un misterio. La dificultad para recordar la forma exacta de estas experiencias indica que el cerebro no conserva la intensidad original, sino una interpretación adaptada a la percepción humana. La interacción entre procesos químicos, eléctricos y celulares crea un marco donde las experiencias visionarias emergen, transformando la percepción del individuo y revelando que la conciencia puede trascender lo inmediato. La combinación de estímulos físicos, bioquímicos y psicológicos genera una puerta hacia dimensiones más amplias de la mente y de la realidad. Apéndice 2. La disminución de visionarios y místicos en el mundo occidental se debe a factores filosóficos y químicos. La visión del universo vigente no concede lugar a experiencias trascendentales, y quienes las tienen suelen ser vistos como excéntricos. Además, la química corporal moderna dificulta la percepción de lo superconsciente, en contraste con los antepasados cuya alimentación limitada y carente de vitaminas afectaba la eficiencia cerebral, generando estados propicios para visiones. La combinación de déficit nutricional y convicciones religiosas intensificaba la percepción de realidades trascendentales, incluyendo tanto experiencias de éxtasis como de terror. La mortificación corporal era una práctica común entre los aspirantes a la vida espiritual, incrementando la posibilidad de experiencias visionarias y místicas. Ayunos prolongados, abstinencias estacionales y flagelaciones liberaban histamina, adrenalina y sustancias tóxicas en la sangre, disminuyendo la eficiencia de la válvula reductora del cerebro y permitiendo que aspectos de la inteligencia libre penetraran en la conciencia. Estas prácticas físicas generaban simultáneamente sufrimiento y apertura a visiones y psicofenómenos, demostrando que la preparación corporal era inseparable de la experiencia espiritual. La alternancia de periodos de desnutrición y mortificación,
como en la Cuaresma medieval, producía una química orgánica que intensificaba la receptividad a estímulos trascendentales. La combinación de hambre, esfuerzo físico y penitencia aumentaba la propensión a éxtasis y visiones, incluso ante el miedo y la depresión. La percepción de lo divino y lo trascendental surgía en medio de dolor y privaciones, mostrando que la experiencia visionaria dependía de la interacción entre el estado físico, psicológico y la predisposición ética y filosófica del individuo. El rigor físico incluía además técnicas complementarias, como el canto prolongado y ejercicios de respiración, que incrementaban el anhídrido carbónico en los pulmones y la sangre, reduciendo la eficacia de la válvula reductora cerebral. Estos métodos permitían la entrada de material visionario sin necesidad de infligir daño grave al organismo. El conocimiento contemporáneo sobre bioquímica, farmacología y neurología ofrece medios más seguros para inducir estados visionarios, sustituyendo prácticas extremas de ayuno y autoflagelación, y facilitando experiencias trascendentales de manera controlada y consciente. El aspirante a místico moderno puede combinar ciencia y tradición para alcanzar experiencias trascendentales sin riesgos innecesarios. La interacción entre especialistas científicos y quienes han experimentado el otro mundo permite diseñar condiciones internas favorables a la visión espiritual. El acceso a estados de percepción más amplios depende de la comprensión de los factores químicos, físicos y psicológicos que facilitan la apertura de la conciencia, uniendo conocimiento técnico con la experiencia directa de lo superconsciente y demostrando que la espiritualidad y la ciencia pueden colaborar en la exploración de lo trascendental. Apéndice 3. Los fuegos artificiales, la pompa y los espectáculos teatrales han funcionado históricamente como artes visionarias, capaces de transportar la mente hacia mundos extraordinarios. Estas expresiones dependieron siempre de la tecnología disponible, y su perfeccionamiento permitió que la experiencia de asombro y fascinación alcanzara cotas antes inimaginables. Desde los triunfos romanos hasta las coronaciones y bodas reales, la magnificencia de estos eventos quedaba registrada solo en relatos, pero conservaba la intención de inducir visiones colectivas y despertar la imaginación de los espectadores. La pirotecnia, inicialmente militar, se trasladó al entretenimiento popular durante el Renacimiento, ganando intensidad y colorido gracias a los avances químicos. Los espectáculos masivos mezclaban ciencia y arte para generar un impacto visual capaz de sorprender a la mente racional y estimular percepciones extraordinarias. La combinación de colores y efectos, acompañada por la pompa y el fausto de la ceremonia, transformaba a los asistentes en testigos de un mundo que parecía trascender la realidad cotidiana, abriendo la puerta a experiencias visionarias que combinaban admiración y emoción. El vestuario, los atuendos reales, los uniformes y los elementos ceremoniales tenían una función política y social, pero también cumplían un papel visionario, convirtiendo a los participantes en figuras heroicas o semidivinas. La apariencia externa y la magnitud de las ceremonias amplificaban la percepción del poder y de la grandeza, mientras que el espectáculo proporcionaba placer estético y sensorial, permitiendo a los espectadores experimentar mundos de fantasía que reforzaban tanto el orden social como la fascinación por lo extraordinario. El avance de la iluminación artificial revolucionó el teatro y la pompa, aumentando enormemente el efecto visionario de los espectáculos. La sustitución de velas por nuevas fuentes de luz, la introducción de reflectores parabólicos y el uso de electricidad permitieron crear universos islas de color, brillo y textura que transportaban a los espectadores más allá de la realidad tangible. La iluminación controlada convirtió cada objeto, cada vestimenta y cada decorado en un foco de asombro, intensificando la experiencia sensorial y acercando la percepción a mundos previamente inaccesibles.
El teatro combinó desde entonces el arte dramático con el espectáculo visionario, utilizando la escenografía, la carpintería y el vestuario para inducir experiencias directas de lo extraordinario. Las técnicas de efectos especiales, el movimiento de objetos y los juegos de luz y sombra posibilitaron la creación de escenas que recordaban a los espectadores los límites inexplorados de la conciencia. Las antiguas mascaradas y los ballets de gran aparato se beneficiaron de estas innovaciones, alcanzando su plenitud visionaria gracias a la luz de calcio y posteriormente a la electricidad, elevando lo visual a un nivel casi místico. La linterna mágica, inventada por Athanasius Kircher, fue un paso decisivo en la proyección de imágenes coloridas que parecían moverse y transformarse, anticipando la cinematografía moderna. La superposición de imágenes, la proyección móvil y la manipulación de luz produjeron escenas que recreaban metamorfosis continuas y efectos fantasmagóricos, ofreciendo al público una experiencia equivalente a la percepción de mundos visionarios inducidos por estados internos o químicos. La fantasía se volvió tangible y perceptible, consolidando la conexión entre tecnología y arte visionario. En el siglo XX, la cinematografía en colores prolongó y expandió esta tradición visionaria, tanto en películas espectaculares como en documentales sobre la naturaleza. La iluminación controlada también transformó la percepción de la escultura, revelando nuevos significados y detalles que antes pasaban desapercibidos. La reinterpretación de obras clásicas mediante luz artificial y fotografía permite experimentar las estatuas y paisajes con efectos expresionistas o surrealistas, combinando apreciación estética y exploración de lo subconsciente. El arte visionario sigue vigente, adaptándose a nuevas tecnologías y provocando asombro en cada generación. Apéndice 4. Georges de Latour, inicialmente pintor de la corte del duque de Lorena y luego del rey de Francia, alcanzó gran fama en su tiempo, pero su reputación se eclipsó con el surgimiento del arte aristocrático de Versalles. Durante generaciones su nombre cayó en el olvido y sus obras fueron atribuidas a otros pintores. El redescubrimiento de su obra comenzó en 1915 y se consolidó en 1934 con la exposición del Louvre, devolviendo a uno de los más importantes pintores franceses el reconocimiento que merecía. Su recuperación demuestra cómo los gustos y las modas artísticas pueden relegar durante siglos la valoración de un creador excepcional. El arte de Latour se caracteriza por la visión transformadora del mundo exterior, mostrando objetos y figuras a la luz de una sola vela, generando un efecto de permanencia intensa y tranquila. Sus personajes permanecen estáticos y carecen de dramatismo, tragedia o acción, mientras la luz resalta la maravilla de la existencia cotidiana. Sus composiciones pueden parecer escenas religiosas o simples estudios de la vida, pero en todas subrayan lo absoluto y lo misterioso de lo común, revelando la omnipresencia divina sin recurrir a la iconografía religiosa convencional. Como persona, Latour se mostró orgulloso, duro y dominante, rasgos que contrastan con la serenidad y profundidad espiritual de su obra. Esta discrepancia evidencia que la grandeza de un artista no depende de su carácter, sino de su capacidad de transformar lo ordinario en experiencia visionaria. Su obra continúa inspirando por la intensidad de su luz, la calma de sus figuras y la forma en que convierte lo cotidiano en un espejo de lo divino. Apéndice 5. Vuillard exploró la fusión de la cercanía y la lejanía en sus composiciones, combinando interiores con vistas de jardines distantes, invitando a percibir ambos mundos simultáneamente. Sus representaciones destacan la magia de lo próximo y lo remoto, ofreciendo una experiencia visual en la que cada detalle, por pequeño que sea, adquiere un significado profundo. Pocos artistas europeos modernos se acercaron a este nivel de atención al primer plano de la naturaleza, y la obra de Vuillard permite contemplar lo ordinario con un asombro que trasciende la cotidianeidad y revela la belleza intrínseca de cada elemento. Las interpretaciones de la naturaleza en el arte chino y japonés muestran la vida diminuta como centro de su propio universo,
reflejando la unidad entre lo absoluto y lo transitorio. Cada elemento natural manifiesta su existencia y proclama su propio valor frente al control humano, mostrando la divinidad inherente a lo que simplemente es. Este aislamiento de objetos y seres permite captar la esencia de la realidad en su estado más puro, transformando la observación de la naturaleza en una experiencia visionaria que resalta la interconexión de todas las cosas. El aislamiento aplicado en la pintura occidental también genera un significado intenso, como ocurre en los retratos, figuras sagradas y paisajes de Rembrandt, Van Gogh o Goya. Al destacar un rasgo singular o una silueta sobre un fondo vacío, los objetos adquieren un carácter absoluto, revelando un significado intrínseco que trasciende la representación simbólica. Esta técnica convierte la observación de lo aislado en una experiencia estética y casi espiritual, donde el objeto se percibe como entidad independiente y plena, capaz de transmitir una visión profunda de la realidad. El fulgor visionario se manifiesta en elementos singulares como un árbol solitario o un ave en una rama desnuda, que capturan la atención y despiertan una percepción intensa de lo que está presente. La proximidad y el aislamiento crean un estado de tensión y concentración que permite experimentar la existencia en su máxima intensidad. La contemplación de estos objetos revela la esencia del universo en lo concreto y lo transitorio, ofreciendo una comprensión estética y casi metafísica de la vida que conecta al espectador con la realidad de manera directa y profunda. Apéndice 6. Muchos esquizofrénicos habitan un mundo gris de fantasmas e irrealidades, desconectados de la tierra, el cielo o el infierno, experimentando una existencia marcada por la inacción, la soledad y el silencio interrumpido solo por sonidos incomprensibles. Esta condición se refleja en ciertos neuróticos con formas más suaves de enfermedad mental y puede inducirse mediante compuestos químicos específicos en la sangre. El mundo que perciben recuerda los espacios de los muertos descritos en tradiciones antiguas, donde la pérdida de contacto con la materia y el lenguaje genera una experiencia de irrealidad que los separa de sus semejantes y de la vida cotidiana. El desarrollo de la percepción escatológica muestra un progreso que puede interpretarse de distintas formas, teológicamente, como el tránsito del Hades al cielo, químicamente, como la sustitución de la adrenolutina por mescalina y ácido lisérgico, psicológicamente, como el paso de la catatonía y las sensaciones de irrealidad hacia una percepción de realidad intensificada y finalmente hacia experiencias místicas. Este avance demuestra que la conciencia puede transformarse profundamente bajo determinadas condiciones, revelando un espectro de experiencias entre lo sombrío y lo trascendente. Apéndice 7. Jerry Cault percibía la naturaleza de manera intensamente transfigurada y negativa, reflejando en su arte una visión oscura y perturbadora de la realidad. Sus composiciones muestran cadáveres, demonios y formas que transforman lo cotidiano en escenarios de corrupción y disolución. La balsa de la Medusa, su obra más reconocida, fue creada a partir de restos humanos y de la enfermedad, mientras que los elementos del paisaje adoptan tonos cadavéricos, otorgando a todo el universo un aire de sala de disección donde cada detalle revela la mortalidad y la fragilidad humana. Sus cuadros demoníacos multiplican esta visión apocalíptica. Escenas aparentemente ordinarias como carreras de caballos o retratos infantiles se cargan de tensión y extrañeza, mostrando un mundo donde la violencia, la desesperación y lo infernal conviven con lo cotidiano. Cada imagen sugiere la presencia de fuerzas ocultas y un constante estado de amenaza, transformando lo familiar en algo inquietante y sobrenatural, donde la vida y la muerte se entrelazan con una intensidad visionaria. El proceso creativo de sus obras se basaba en la observación directa de la realidad más extrema y perturbadora, sin esquemas previos ni composiciones graduales. Cada elemento se capturaba tal como aparecía ante sus ojos, desde cadáveres hasta enfermos en estados críticos, y se ensamblaba de manera sorprendentemente armoniosa en la obra final.
Esta capacidad de integrar apocalipsis sucesivas en un solo lienzo revela un genio capaz de transformar el horror y la desolación en arte, otorgando significado y coherencia a visiones que, aisladas, serían caóticas y aterradoras. Apéndice 8. La percepción de la realidad se presenta como un mundo desprovisto de vida y propósito, donde las personas alrededor parecen meros autómatas y los acontecimientos carecen de sentido. La existencia se siente como una máquina inconmensurable que actúa con indiferencia, mientras el observador experimenta un temor continuo e indefinido ante la posibilidad de ser devorado por fuerzas incomprensibles. Esta visión convierte lo cotidiano en algo intensamente irreal y cada interacción humana en un gesto mecánico y carente de autenticidad. El estado mental descrito combina elementos depresivos y esquizofrénicos, mostrando la percepción de la infinitud como un sistema impersonal y amenazante. La realidad circundante se percibe negativa, donde los objetos y los actos humanos pierden su valor intrínseco y cada ser se convierte en un muñeco que ejecuta movimientos sin significado. La vida se transforma en un escenario de irrealidad constante, donde la acción y la intención parecen incapaces de trascender la mecanicidad de la existencia. Este enfoque revela cómo la sensibilidad extrema ante la inconmensurabilidad del universo transforma la experiencia de lo humano en un juego de figuras vacías y automatizadas. La conciencia percibe la totalidad como una fuerza impersonal que aplasta la individualidad, y la significación de cada hecho o relación se desvanece. La imposibilidad de hallar propósito convierte la vida en un tránsito de experiencias sin sentido, mientras la percepción de la infinitud se convierte en un espectáculo de irrealidad y amenaza permanente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Las puertas de la percepción, y el cielo y el infierno de Aldous Huxley. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la exploración de la conciencia, la percepción y la manera en que los estados mentales alterados pueden revelar dimensiones profundas de la realidad. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la relación entre mente, percepción y realidad, y cómo estas experiencias transforman nuestra visión del mundo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.